Todos ellos se creyeron invencibles, imaginaron la eternidad cimentada sobre el miedo, se vieron a sí mismos como dueños absolutos del tiempo, creyendo que sus tentáculos se extenderían para siempre. Pero hay una verdad que ni el más férreo control puede someter: el último aliento. Estos no son simples finales, son el instante en que la historia da un giro brutal, cuando el látigo se vuelca contra la mano que lo blandía y los altares del culto personal se fisuran bajo el estruendo de los fusiles, el nudo corredizo de una soga o el lento e imparable desgaste de los años. No relataremos cómo ascendieron, esto va de cómo cayeron. Te presentamos el acto de cierre, el desenlace definitivo de 14 tiranos, el momento en que la justicia y la parca les alcanzó. Prepárate para presenciar cómo la muerte llegó para varios de los más representativos dictadores del pasado. Benito Mussolini, fundador del fascismo, dirigió Italia desde 1922. Tras ascender mediante la marcha sobre Roma, estableció un régimen totalitario de partido único, centralizando el poder, suprimiendo la oposición con su policía secreta y las milicias camisas negras e imponiendo un culto a su personalidad. Sus políticas incluyeron el corporativismo, la autarquía y el Tratado de Letrán con el Vaticano. Su legado más infame, además de su alianza con Adolf Hitler, fue la Segunda Guerra Ítalo-Etíope. En este conflicto colonial, sus fuerzas emplearon armas químicas prohibidas contra civiles y soldados. La brutalidad culminó en la masacre de Yekatit 12, en 1937, donde las represalias por un atentado dejaron entre 19.000 y 30.000 etíopes asesinados en 3 días con ejecuciones públicas y mutilaciones. Pero en julio del 43, las invasiones aliadas de Sicilia y los bombardeos sobre Roma en plena Segunda Guerra Mundial erosionaron su apoyo. El 24 y 25 de julio, el Gran Consejo Fascista votó una moción de desconfianza contra él, orquestada por Dino Grandi. El rey Víctor Manuel III lo destituyó y ordenó su arresto al día siguiente, reemplazándolo con el mariscal Pietro Badoglio, quien inició negociaciones de armisticio. Sin embargo, los alemanes lo rescataron el 12 de septiembre mediante una audaz incursión y Hitler lo instaló como jefe de la República Social Italiana, un estado títere nazi que perduró hasta abril del 45, donde supervisó más atrocidades. A medida que los aliados avanzaban y la resistencia crecía, Mussolini huyó hacia el norte con su amante, Clara Petacci, finalizando ese abril. Estaban disfrazados como oficiales alemanes de la Luftwaffe. Partisanos cerca del lago Como, liderados por Pierluigi Bellini del Stelle y Urbano Lazzaro, lograron capturarlos. Su rostro era como si fuera de cera y su mirada se veía vidriosa, pero, de alguna manera, ciega. Aparentaba agotamiento absoluto, pero no se veía miedoso. Mussolini parecía completamente falto de voluntad. Sí, estaba espiritualmente muerto. Fue la descripción que ofreció Lazzaro. Fueron trasladados a una villa local llamada Giulino di Mezzegra y al día siguiente, 28 de abril, fue ejecutado. El partisano comunista Walter Audicio los colocó a él y a su amante frente al muro de la Villa Belmonte y les disparó con una metralleta alrededor de las 4:10 de la tarde. Alcanzado por múltiples disparos en el pecho y el corazón, murió junto a Petacci. Sus cadáveres fueron llevados a Milán y exhibidos al amanecer del 29 de abril en la Piazzale Loreto, lugar donde los fascistas habían ejecutado a 15 rehenes un año antes. Una multitud enfurecida ultrajó los cuerpos, fueron golpeados, escupidos, orinados y mutilados. El rostro del exmandatario fue desfigurado a golpes. Finalmente, los colgaron boca abajo de la estructura metálica de una gasolinera, atados por los tobillos en una imagen icónica de humillación final. Posteriormente, fue enterrado en una tumba anónima en Milán. Un año más tarde, neonazis lo exhumaron y robaron, pero fue recuperado meses después. Las autoridades lo mantuvieron oculto hasta 1957, cuando fue sepultado en la cripta familiar de Predapio, su localidad natal, que desde entonces se ha convertido en un lugar de peregrinaje para simpatizantes neofascistas. Kim Il-sung.
Líder precursor y primer regidor supremo de Corea del Norte desde 1948, su totalitarismo al frente del país se basó en la ideología Juche, que proclamaba autosuficiencia y un culto a la personalidad que lo deificó como el gran líder, único e indiscutido de esa nación. Durante su mandato, que alcanzó 46 años, centralizó el poder absoluto, purgó a la oposición y estableció un sistema de campos de trabajos forzados. El evento más atroz de su gobierno, si se quiere, fue la Guerra de Corea, entre 1950 y el 53, que él mismo inició con la invasión de Corea del Sur. Este conflicto, respaldado por la Unión Soviética y China, resultó en una devastación masiva, entre 2 y 3 millones de muertos, incluidos civiles víctimas de ejecuciones en masa como la masacre de Taejón, bombardeos que arrasaron ciudades y una destrucción generalizada que dejó aquella península dividida y enemistada. En términos de mortandad inmediata y trauma generacional, supera a otras crueldades del régimen, como las purgas o la incesante hambruna. Ya en los años 80 y principios de los 90 padecía enfermedad cardiovascular y arteriosclerosis, exacerbadas por décadas de tabaquismo intenso, estrés por tensiones nucleares con Estados Unidos y preparativos para una inusual cumbre intercoreana con Kim Jong-sam, de Corea del Sur, programada para finales de julio del 94. Varios expertos médicos chinos habían tratado su condición cardíaca múltiples veces en el 93, pero falleció de un masivo ataque cardíaco con 82 años, poco después de colapsar el día anterior mientras inspeccionaba instalaciones para la cumbre. El sistema lo ocultó por 34 horas, anunciándolo dramáticamente al mediodía del 9 de julio mediante transmisiones solemnes. Con profundo pesar, informo a todo el pueblo que nuestro gran líder, el honorable camarada Kim Il-sung, presidente de la República Popular Democrática de Corea, falleció a las 2 de la mañana del 8 de julio de 1994. Dedicó toda su vida a la prosperidad del país y del pueblo. Fueron las primeras palabras en el medio oficial. Un periodo de duelo de 10 días prohibió actividades de entretenimiento en todo el país, con banderas a media asta. Su cuerpo embalsamado yacía en un ataúd de vidrio en el Palacio del Sol Kumsusan en Pyongyang, visto por millones en un duelo masivo orquestado, multitudes llorando desconsoladas, algunas reportadas colapsando por agotamiento o coerción. Todos debían hacerlo, pues de lo contrario podía haber severas represalias. Además, para ellos se había muerto un dios terrenal. El cortejo fúnebre del 17 de julio presentó su ataúd cubierto por una bandera sobre un enorme armón negro, arrastrado por 36 soldados por calles espolvoreadas con ceniza como nieve, flanqueado por limusinas y rodeado de multitudes devastadas. Kim Jong-il, su hijo, seguía con atuendo oscuro entre resonantes cantos fúnebres. El evento ejemplificó el inigualable culto a la personalidad norcoreano. Líderes globales asistieron, pero la escala señaló una transición dinástica sin problemas hacia su hijo, reforzando a la familia Kim y la estabilidad en medio de un colapso internacional del comunismo. Jorge Rafael Videla encabezó la Junta Militar de Argentina durante la última dictadura, iniciada en 1976. Bajo el llamado Proceso de Reorganización Nacional, institucionalizó el terror a través de la Guerra Sucia, cuyo rasgo esencial fue la desaparición forzada y sistemática de múltiples personas. Dirigidas por él, las fuerzas de seguridad secuestraron, torturaron y asesinaron a aproximadamente 30.000 personas en centros clandestinos de detención. Muchos de los detenidos fueron arrojados vivos al mar desde aviones en los vuelos de la muerte con el objetivo de eliminar toda evidencia. Otro crimen emblemático fue el robo de bebés nacidos en cautiverio, quienes fueron apropiados ilegalmente por familias afines al régimen. Pero su derrumbe sucedió en medio del colapso gradual de la dictadura militar argentina. Cayó en desgracia cuando la represión y el fracaso de las políticas económicas desacreditaron el rol dirigente de las Fuerzas Armadas. Renunció formalmente en diciembre de 1981, traspasando el poder al general Roberto Viola, quien a su vez fue reemplazado por el general Leopoldo Galtieri.
Eso sí, cuando asumió el general Reinaldo Vignone, se prometió una transición al gobierno civil. De ese modo, a finales del 83, elecciones democráticas llevaron a Raúl Alfonsín a la presidencia, marcando el final oficial del proceso de reorganización nacional que Videla había inaugurado. Él, alguna vez figura central de la Junta, era ahora un exdictador desacreditado, cuyos crímenes de la guerra sucia empezaban a ser expuestos públicamente. Así se inició con el juicio a las juntas militares y fue condenado por asesinato, secuestro y tortura, sentenciado a prisión perpetua en el 85. No obstante, 5 calendarios después, Carlos Menem lo indultó a él y a otros líderes de la Junta, permitiéndole vivir bajo arresto domiciliario y luego en relativa libertad. En la década de los 2000 fue procesado nuevamente y en 2010 aceptó responsabilidad por la guerra sucia y fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua por las muertes de 31 prisioneros políticos. 2 años luego recibió una sentencia adicional de 50 años por el secuestro sistemático de bebés nacidos de mujeres encarceladas. Videla pasó sus últimos años en una prisión civil en Marcos Paz, cerca de Buenos Aires. El 17 de mayo de 2013, a los 87 años, murió en prisión tras sufrir una caída en la ducha. La causa oficial se registró como complicaciones derivadas de esa caída, aunque algunos reportes mencionan otros posibles motivos, como atragantamiento o asfixia. Su cuerpo fue entregado a su familia y fue enterrado en un cementerio privado en San Clemente del Tuyú, en la costa atlántica al norte de Buenos Aires. El entierro fue discreto y controvertido. Muchos grupos de derechos humanos y familiares de víctimas condenaron cualquier forma de conmemoración. Idriss Déby Itno gobernó Chad con mano de hierro durante 3 décadas. Su ascenso al poder se dio mediante un golpe de Estado en 1990 y consolidó su control eliminando los límites de mandato en 2005. Luego, en 2018, adoptó una constitución que expandió sus poderes. Si bien su administración se caracterizó por una represión sistemática, uno de los episodios más lamentables fue la represión de las protestas opositoras de 2021, antes de su muerte. Los golpes contra la disidencia se dieron previamente a las elecciones presidenciales del 11 de abril, apuntando a manifestantes y figuras opositoras para suprimir el disenso contra su candidatura para un 6º mandato. Desde febrero y hasta principios de abril, las autoridades dispersaron manifestaciones pacíficas en Yamena utilizando gases lacrimógenos, hiriendo a decenas y arrestando a más de 112 personas, incluyendo miembros de partidos, activistas y líderes como Success Masra. Algunos enfrentaron golpizas y malos tratos. Una notoria redada ocurrida el 28 de febrero en la residencia del candidato opositor Yaya Dilo Yerú concluyó con el homicidio de su madre, una señora de 80 años, e hiriendo a otros de sus familiares, lo que testigos describieron como abuso de poder, pese a las afirmaciones gubernamentales de resistencia por parte del núcleo familiar. Y efectivamente fue proclamado vencedor con un contundente 79% de los votos. A pesar de que había ganado, no pronunció ningún discurso de victoria. En su lugar, tomó una decisión que sellaría su destino. Se dirigió personalmente al Frente de Batalla del Norte para comandar a sus tropas contra el avance de los rebeldes del Frente para el Cambio y la Concordia en Chad. Este grupo estaba alzado desde hace años en su contra, acusándolo de corrupto y de fomentar tensiones regionales, incluyendo operaciones basadas en Libia. Déby Itno, por su parte, era un líder experimentado en combate y por eso mismo optó por enfrentarlos personalmente. No me considero un aventurero, tampoco un guerrero. Solamente soy un hombre solitario, dijo alguna vez, haciendo alusión a sus proezas militares. Allí, el 18 de abril, fue alcanzado por disparos en el poblado de Mele, cerca de la frontera libia. Si bien fue trasladado urgentemente a la capital en un intento por salvarle la vida, las heridas fueron letales. Falleció 2 días después, el 20 de abril, a los 68 años. Su muerte desencadenó una transición instantánea. El Parlamento y el gobierno fueron disueltos y se formó un Consejo Militar de Transición presidido por su hijo Mahamat. La Constitución fue suspendida y reemplazada por un nuevo estatuto, mientras el país entraba en un duelo nacional de 14 días. En su funeral, miles de personas se congregaron en las calles de Yamena.
El presidente francés Emmanuel Macron y varios mandatarios africanos, incluido el guineano Alpha Condé, asistieron para darle el último adiós. Hideki Tojo fue el general y primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial desde octubre de 1941. Su liderazgo, altamente militarista, promovió el expansionismo japonés en el Pacífico. Si bien fue responsable de numerosos crímenes de guerra, el tristemente célebre ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de su primer año al frente es considerado el evento más grave. Como primer ministro, autorizó personalmente este ataque sorpresa contra la flota estadounidense, a pesar de que se mantenían conversaciones diplomáticas. Considerado una traición deliberada contra suelo norteamericano, mató a más de 2.400 estadounidenses, dañó gravemente 18 barcos y unificó a la opinión pública estadounidense para entrar en la guerra. Me siento completamente aliviado. Todo salió como esperábamos y podemos decir que ya hemos ganado la guerra, dada la situación actual. Fueron sus palabras, una vez supo de los resultados. Aunque también se dice que estaba contento por la aprobación del emperador Hirohito de su incursión en Pearl Harbor. No podía estar más equivocado. Su gobierno colapsó en medio de crecientes derrotas que erosionaron la confianza de la élite en su liderazgo. Renunció el 18 de julio de 1944, finalizando efectivamente su régimen tras la caída de Saipán en las Islas Marianas ese mismo mes, lo que quebró la línea de defensa absoluta de Japón y señaló la derrota inevitable para el emperador Hirohito y rivales en las fuerzas militares y la corte. Él había consolidado un poder casi supremo, asumiendo los roles de primer ministro, ministro de guerra y jefe de Estado Mayor del Ejército a principios de ese año, pero pérdidas navales, reveses militares en Birmania e India y disputas internas por culpas lo abrumaron. Hirohito retiró su apoyo, provocando la remoción de todo el gabinete, con Kuniaki Koiso sucediéndolo como primer ministro. Después de la rendición japonesa en agosto del 45, fue arrestado el 11 de septiembre por fuerzas estadounidenses como un criminal de guerra clase A, acusado de crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Intentó suicidarse disparándose en el pecho durante el arresto, pero sobrevivió debido a su mala puntería e intervenciones por doctores estadounidenses, quienes lo salvaron para el juicio. Pasó meses recuperándose e inicialmente negó responsabilidad personal, culpando al círculo del emperador. Pero en pleno proceso se confesó culpable, abriendo su discurso en estos términos: es natural que asuma la responsabilidad y, sobra decirlo, estoy dispuesto a hacerlo. Por consiguiente, ahora que la guerra se ha perdido, sí creo necesario que se me juzgue para que se aclaren las circunstancias del momento y se asegure la paz mundial futura. Condenado el 12 de noviembre de 1948 junto a otros 6, Hideki Tojo fue ahorcado en la prisión Sugamo en Tokio el 23 de diciembre de ese año. Tenía 64 años de edad. Su declaración final fue una proclama de lealtad al emperador. Su cuerpo fue cremado y las cenizas esparcidas en el Océano Pacífico para evitar un santuario para nacionalistas. Supuestamente, algunos familiares recuperaron posteriormente restos para celebrar un entierro privado, pero no existe un memorial público. Nicolae Ceausescu. Considerado una oveja negra dentro del bloque comunista, dirigió Rumania a partir de 1965 y su paso por el poder se caracterizó por un culto a la personalidad extremo y una férrea represión a través de la policía secreta. Combinó un nacionalismo que desafió a Moscú con políticas económicas y sociales desastrosas que llevaron a la población a las peores penurias. Para finales de los años 80, el país sufría severa pobreza, escasez crónica de bienes esenciales, cortes de energía y represión, alimentando un profundo resentimiento social. Con ese telón de fondo, y tomando en cuenta que en otros territorios estaban ocurriendo eventos similares, estalló la Revolución Rumana. La chispa surgió en Timisoara a mediados de diciembre del 89, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra multitudes que protestaban por la remoción forzada de un pastor, matando e hiriendo manifestantes.
se desencadenaron protestas en otras ciudades y el 21 de diciembre Ceausescu intentó dirigirse a una gran multitud en Bucarest, pero fue abucheado y atacado con objetos. Al día siguiente, tras la sospechosa muerte del ministro de Defensa, muchos soldados y oficiales desertaron hacia los manifestantes, dejándolos sin respaldo militar confiable. El día 22, mientras los manifestantes asaltaban el edificio del Comité Central en Bucarest, él y su esposa Elena huyeron en helicóptero desde la azotea, abandonando la capital. Aterrizaron cerca de Târgoviște, donde fueron arrestados por unidades del ejército local y retenidos en un cuartel. Un tribunal militar convocado apresuradamente juzgó a la pareja por cargos como genocidio, subversión del poder estatal y sabotaje económico. El juicio fue muy breve y ampliamente criticado por varios especialistas como irregular, terminando con una sentencia de muerte. Por ello, el mismo día de Navidad, la antigua pareja presidencial fue llevada a un patio detrás del cuartel y fusilados por un pelotón. Luego, se confirmó que su ejecución se llevó a cabo por 80 soldados y que recibieron 120 impactos de bala. Todo era peculiar, pues otros líderes comunistas de las revoluciones de ese año, como Erich Honecker o Wojciech Jaruzelski, perdieron el poder mediante dimisiones pactadas y transiciones no violentas, culminando en retiro político o juicios posteriores. El de Ceausescu fue único en su brutalidad y espectacularidad. Eso sí, desde aquella ejecución, la pena de muerte fue abolida en Rumanía. Sus muertes fueron transmitidas por televisión rumana al día siguiente, marcando simbólicamente el final del comunismo en el país. Asimismo, era la primera vez que la población festejaba la Navidad en décadas. Muammar al-Gaddafi. Durante sus 42 años de mandato sobre Libia, iniciados en 1969, estableció la Jamahiriyya como ideología personal y el Libro Verde, escrito por él, como su Biblia. Su régimen, que nacionalizó el petróleo para financiar infraestructura, igualmente se caracterizó por un desmedido culto a la personalidad, represión interna y apoyo a grupos extremistas internacionales. Soy un líder internacional, el decano de los gobernantes árabes, el rey de reyes de África y el imán de los musulmanes. Mi estatus internacional no me permite descender a niveles inferiores, decía, defendiéndose narcisista ante los ataques de sus vecinos. El atentado de Lockerbie es considerado uno de sus actos más crueles. En diciembre del 88, agentes libios hicieron explotar el vuelo 103 de Panam sobre Escocia, matando cerca de 270 personas que se encontraban en el avión y otras en tierra firme. Gaddafi ordenó personalmente el ataque como venganza por los bombardeos estadounidenses contra su país 2 años antes. Tratándose de un acto de terror estatal dirigido contra civiles en un vuelo internacional, causó una condena global masiva, aislándolo durante décadas y obligándolo a pagar miles de millones en compensación. Su colapso vino mucho después, con la guerra civil libia desencadenada por protestas de la primavera árabe. Las manifestaciones estallaron en febrero de 2011 por corrupción y desempleo, enfrentando violentas represiones que escalaron hacia un conflicto interno. Los rebeldes formaron el Consejo Nacional de Transición. La OTAN intervino con ataques aéreos bajo mandato de la ONU después de que fuerzas de Gaddafi amenazaran Bengasi. Trípoli cayó el 28 de agosto. Para octubre, él huyó de Sirte en un convoy de aproximadamente 50 vehículos. Ataques aéreos de la OTAN impactaron la caravana. Sobrevivientes se ocultaron en tuberías de drenaje cerca de un puesto de control de Misrata. Rebeldes de milicias lo capturaron herido, con lesiones en la cabeza por una granada. Videos lo muestran ensangrentado, golpeado, sodomizado con una bayoneta o palo y suplicando. Fue ejecutado por disparo en la cabeza o abdomen en el Hotel Mahari, junto a otros 66 lealistas muertos en venganza. El Consejo Nacional de Transición declaró a Libia liberada el 23 de octubre, pero prevaleció el caos con milicias compitiendo por el poder, conduciendo a inestabilidad persistente. Su cuerpo fue paseado en un refrigerador de carne en Misrata para exhibición pública durante días, atrayendo multitudes en busca de venganza. Fue enterrado en secreto en el desierto del Sahara el día 25 de ese mes para evitar un santuario. El sitio exacto no fue divulgado por el gobierno interino.
Anastasio Somoza García. Fue el fundador de la dinastía Somoza en su natal Nicaragua, rigiendo de facto desde 1937 en dos períodos separados. Su régimen autoritario se sostuvo mediante la Guardia Nacional y un dominio absoluto de la economía, beneficiando a su familia y aliados. El evento más atroz fue el asesinato del guerrillero Augusto César Sandino el 21 de febrero de 1934, mientras él era jefe de la aludida Guardia Nacional. Ese hombre, que había luchado contra la intervención estadounidense, fue invitado a conversaciones de paz bajo garantía de salvoconducto por el presidente. Sin embargo, por órdenes directas de Somoza, Sandino, su hermano y dos generales fueron secuestrados al salir de la cena y ejecutados en un lugar previamente preparado. Este acto de traición no solo eliminó al principal símbolo de resistencia, sino que desencadenó una campaña de represión masiva, conocida como la Pacificación de las Segovias, sentando las bases para la dictadura familiar que duraría 43 años. Para principios y mediados de la década de los 50 tenía alrededor de 60 años, era obeso y padecía problemas de salud crónicos no especificados. Debido a la creciente oposición y varios intentos de golpe, construyó un complejo residencial fortificado y se movía con un círculo íntimo de guardaespaldas separado de la Guardia Nacional, minimizando su exposición en eventos públicos. El Congreso incluso modificó la Constitución en el 55 para permitir su reelección para otro mandato, que comenzaría 2 años luego. Contrario a sus planes de continuar, aún era presidente y candidato para ese nuevo término cuando recibió disparos el 21 de septiembre de 1956. Ocurrió en una reunión social y política en la Casa del Obrero en León. El joven poeta Rigoberto López Pérez se acercó a él y disparó varias veces a corta distancia con un revólver calibre 38, impactándolo múltiples veces en el torso. Los guardias presidenciales inmediatamente acribillaron al agresor, liquidándolo en el acto, mientras estallaba el caos en el salón y comenzaban arrestos masivos y tortura de opositores sospechosos. Él, gravemente herido, fue tratado primero en Nicaragua, luego evacuado por avión. Murió 8 días después en el Hospital Gorgas, en la zona del Canal de Panamá, bajo tutelaje estadounidense. Por ello, su salida del cargo llegó efectivamente por incapacidad y luego por muerte, no por una transición política formal de su elección. Según la Constitución, su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, entonces presidente del Congreso, asumió la jefatura de Estado interina y luego constitucional, mientras su hijo menor, Anastasio Tachito Somoza Debayle, tomó el mando de la Guardia Nacional, preservando el control familiar sobre el poder civil y militar. Este último sería presidente posteriormente en 2 ocasiones separadas. La sucesión estuvo acompañada por una ola de represión. Cientos fueron encarcelados, torturados o perseguidos, y las libertades de prensa y civiles fueron severamente recortadas en nombre de vengar el asesinato. Los restos del difunto fueron repatriados a Nicaragua para honores de Estado. Fuentes familiares indican que finalmente fue sepultado en una cripta familiar en el Cementerio General de Managua, donde yace junto a su hijo y sucesor, Luis. Saddam Hussein. Desde 1979, su régimen baacista en Irak se caracterizó por una brutal represión, un culto a la personalidad y el uso de armas químicas contra su propio pueblo. La masacre de Halabja, a mediados de marzo del 88, es considerado uno de sus mayores crímenes. En medio de la campaña Anfal contra los kurdos, aviones y artillería iraquíes descargaron una mezcla de gas mostaza y agentes nerviosos sobre esa localidad. El ataque, ordenado por su primo Ali el Químico, mató de inmediato entre 3.200 y 5.000 civiles e hirió gravemente a miles más. Fue un acto deliberado de genocidio que buscaba aterrorizar y despoblar el Kurdistán iraquí. Por su escala, crueldad y el uso de armas prohibidas contra una población civil, fue considerado uno de sus peores crímenes contra la humanidad. Su dominación absoluta acabó tiempo después, con una invasión liderada por Estados Unidos, quienes lo acusaban de poseer armas de destrucción masiva y vínculos con el terrorismo. Las fuerzas de la coalición derrotaron rápidamente al ejército local, capturaron Bagdad en abril de 2003 y disolvieron el estado del partido Ba'ath, poniendo fin a su presidencia de 24 años.
Él huyó de Bagdad y se escondió, perdiendo el mando del país casi de la noche a la mañana. Luego fue capturado en un pequeño búnker subterráneo en diciembre. Saddam fue retenido por fuerzas estadounidenses y luego entregado al gobierno interino, que lo llevó a juicio ante el Tribunal Supremo por crímenes contra la humanidad. En noviembre de 2006 fue hallado culpable y condenado a muerte por ahorcamiento. Él se mostró altivo al momento de la sentencia, se negó a ponerse de pie y empezó a gritar consignas. «Larga vida al pueblo de Irak, larga vida a la nación de árabes y musulmanes, mueran los traidores y mueran los invasores, solo Alá es grande». Fueron sus invocaciones, manoteando e interrumpiendo las palabras finales del juez. La sentencia se ejecutó el 30 de diciembre en un antiguo complejo militar iraquí en Bagdad. Fue filmada extraoficialmente y la cinta se divulgó por todos lados, mostrando una escena caótica y poco digna. Después, su cuerpo fue trasladado en avión a su ciudad natal, Al-Auja, cerca de Tikrit, y enterrado en el cementerio familiar. Su tumba desde entonces se ha convertido en un sitio de peregrinación para algunos simpatizantes y ha generado controversia, ya que las autoridades iraquíes han buscado controlar el acceso y evitar que se convierta en un santuario. Rafael Leónidas Trujillo. Su régimen autoritario sobre República Dominicana se caracterizó por un culto a la personalidad extremo, una policía secreta represiva y la concentración de una inmensa fortuna personal y familiar. Su crimen más inhumano fue la Masacre del Perejil, en octubre de 1937. Por órdenes directas suyas, el ejército local ejecutó hasta 35.000 haitianos que vivían cerca de la frontera. Las víctimas fueron identificadas por su incapacidad de pronunciar la letra R en la palabra perejil y luego asesinadas a machetazos o arrojadas al mar. Esta limpieza étnica planificada fue justificada con pretextos racistas y nacionalistas, y aunque pagó una indemnización simbólica, nunca enfrentó justicia por ella. Tanto así que fue asesinado el 30 de mayo de 1961, casi 25 años después, en medio de creciente aislamiento internacional y resistencia doméstica a su implacable sistema político que ya sumaba 31 años. Alrededor de las 10 de la noche de ese día, él conducía su Chevrolet Bel Air azul solo con su chofer en una aislada carretera costera cerca de Ciudad Trujillo, rumbo a la residencia de una amante. 8 sujetos, liderados por Antonio Imbert Barrera, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadalá y Pedro Livio Cedeño, quienes iban en 3 automóviles, tendieron una emboscada. Siguió un tiroteo. Trujillo salió del vehículo disparando su pistola, pero fue acribillado con más de 27 balas, muriendo en el lugar. Los asesinos llevaron su cuerpo brevemente para probar el hecho antes de desecharlo. Su hijo, Ramfis Trujillo, se hizo líder de facto, ejecutando aproximadamente a 35 conspiradores, aunque Imbert y Díaz sobrevivieron. El hijo gobernó represivamente hasta noviembre, cuando protestas masivas, ultimátums de Estados Unidos junto a la Organización de los Estados Americanos y deserciones militares forzaron el exilio de la familia Trujillo con una fortuna superior a $100 millones. El presidente Joaquín Balaguer, títere del difunto, permaneció, pero implementó reformas que condujeron a la elección de Juan Bosch, la Guerra Civil Dominicana y una segunda intervención estadounidense. Fuera de eso, su cuerpo acribillado fue encontrado horas después. Fue autopsiado, embalsamado y exhibido públicamente en el Salón de la Democracia de Ciudad Trujillo el 3 de junio. Inicialmente enterrado allí entre honores, siguieron exhumaciones. La familia lo trasladó a París el año entrante, luego a un cementerio dominicano a finales de la década bajo un alias. Ya por 2008, los restos fueron enterrados cerca de su lugar de nacimiento en San Cristóbal, en el mausoleo familiar, en lo que fue un acto privado. Mao Zedong, líder revolucionario y guerrillero, fundó la República Popular de China en 1949 tras vencer a los nacionalistas del Kuomintang. Gobernó como presidente del Partido Comunista y de la República desde entonces, imponiendo un régimen totalitario con campañas como la reforma agraria, la colectivización y las purgas que suprimieron disidencias mediante ejecuciones y campos de trabajo.
Su gran salto adelante entre finales de los años 50 y principios de la siguiente década buscó industrialización rápida, pero provocó la gran hambruna china, matando hasta 55 millones de personas por fallos agrícolas, confiscaciones y negación de ayuda. La revolución cultural, por su parte, desató violencia para imponer su culto a la personalidad. El comunismo no es amor, es un martillo que usamos para aplastar al enemigo, era una frase suya que, a su modo de ver, justificaba sus acciones. En China es venerado como unificador nacional, globalmente criticado por causar hasta 90 millones de muertes. Pero una vez llegada la década de los 70, la salud de Mao empeoró gravemente por enfermedades crónicas producto de la edad, el tabaquismo excesivo y el agotamiento laboral. Para mediados de esa década padecía esclerosis lateral amiotrófica, que provocaba debilidad muscular progresiva, habla entrecortada, pérdida de movilidad y dificultades para tragar. Cardiopatía con múltiples ataques, al menos 3 en 1976. Daños pulmonares avanzados por bronquitis, enfisema y neumonía. Cataratas que lo dejaron casi ciego y síntomas de neurastenia como insomnio y paranoia. Así las cosas, el 9 de septiembre de ese año 76 falleció en Pekín a los 82 años. Fue por complicaciones de un infarto cardíaco sufrido 7 días antes, que causó insuficiencia cardíaca y respiratoria irreversible, a pesar de la atención médica constante de su equipo, incluido su médico personal, Li Chisui. 9 días después, se celebró un funeral estatal masivo en la plaza Tiananmen. Su féretro estaba allí, cubierto con la bandera del Partido Comunista y yacía en el gran palacio del pueblo. Millones hicieron fila ordenadamente, con llanto desesperado genuino y desmayos, reflejando su estatus divino, aunque el miedo y la propaganda oficial amplificó las muestras. De hecho, los medios mostraron adoración universal, pero los sentimientos privados variaron. También hubo duelo por la devastación revolucionaria y alivio tras la revolución cultural. Fábricas y escuelas cerraron. Millones más lo siguieron por transmisiones y líderes mundiales enviaron condolencias, consolidando su imagen como figura casi divina. La ceremonia de 30 minutos incluyó 3 minutos de silencio nacional, música fúnebre, el himno y la internacional, transmitida en vivo por televisión. Su cadáver fue embalsamado con técnicas soviéticas y colocado en un mausoleo de cristal en la plaza Tiananmen, donde permanece expuesto al público como sitio de peregrinación pese a sus deseos personales de ser cremado. Adolf Hitler, quizá el más conocido de todos. Iniciada su administración en 1933, su obra se basó en la expansión militar de Alemania, la represión de la oposición y una ideología racista. Su crimen más atroz fue el Holocausto, el genocidio sistemático y patrocinado por el Estado que acabó con aproximadamente 6 millones de judíos europeos, junto con otras víctimas como gitanos, discapacitados, opositores políticos y homosexuales. Se ejecutó mediante fusilamientos masivos, trabajos forzados, hambre y asesinato industrializado en campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, donde las personas eran gaseadas. En todo caso, su sistema colapsó en medio de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por el avance de los aliados y con la captura de Berlín por el Ejército Rojo, marcando el golpe final. Mientras las tropas soviéticas rodeaban la capital, él se retiró al Führerbunker bajo la Cancillería del Reich. Para el 29 de abril del 45, toda esperanza de alivio se había desvanecido. El mariscal de campo Wilhelm Keitel reportó que no era posible el envío de refuerzos. Él se casó con Eva Braun en una ceremonia apresurada y dictó su testamento político, nombrando sucesores como el gran almirante Karl Dönitz. Al día siguiente, alrededor de las 3:30 de la tarde, se disparó en la sien derecha en su estudio privado, probablemente mientras mordía una cápsula de cianuro. Braun ingirió cianuro por separado. Testigos como Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hans Krebs y Wilhelm Burgdorf confirmaron las muertes tras ver los cuerpos, que no mostraban pulso. Siguiendo instrucciones expresas del suicidado, Heinz Linge y Otto Gunsche envolvieron los cuerpos en mantas, los llevaron por la salida de emergencia al jardín de la Cancillería, los rociaron con bastantes litros de gasolina y los incineraron en un cráter de obús. La cremación incompleta dejó restos carbonizados debido al combustible limitado y fuego de artillería.
Los soviéticos recuperaron fragmentos a principios de mayo, verificados por el dentista personal de Führer mediante puentes dentales. Alemania se rindió incondicionalmente entre el 7 y 8 de mayo y los soviéticos dudaron inicialmente del deceso, alimentando teorías conspirativas. Sus restos fueron enterrados, exhumados y vueltos a enterrar múltiples veces en secreto por la organización de contrainteligencia soviética Smersh en Magdeburgo, Alemania Oriental. Luego, en 1970, la KGB ordenó la destrucción final. Fragmentos quemados, pulverizados y cenizas vertidas en el río Biederitz para prevenir un sitio de peregrinación. Restos dentales permanecieron en archivos soviéticos hasta su desclasificación en 2018 y en múltiples momentos diversos registros confirmaron que aquellos restos correspondían a los del líder nacionalsocialista. Hosni Mubarak. Respaldado por un estado de emergencia permanente en Egipto desde su ascenso en 1981, su régimen se caracterizó por la represión, la tortura sistemática y el dominio de su partido. Fue tristemente icónica la brutal represión durante la Revolución Blanca, en particular la Batalla del Camello del 2 de febrero de 2011. Seguidores suyos, incluyendo fuerzas de seguridad encubiertas y matones a sueldo montados a caballo y camello, atacaron a manifestantes pacíficos en la Plaza Tahrir con látigos, espadas, piedras y armas de fuego. La agresión dejó al menos 13 muertos y cientos de heridos y fue ampliamente documentada en vídeo. Y fue en el contexto de esas revueltas populares que todo colapsó. Las manifestaciones masivas, en plena la primavera árabe, estallaron para exigir la finalización de su gobierno, que ya sumaba 30 años. Les digo, ante todo, que la sangre de nuestros mártires y heridos no será en vano. Quiero dejar claro que no dudaré en castigar con saña a los responsables. Impondré el castigo más severo, en el marco de la ley, a quienes hayan violado los derechos de nuestra juventud. Fueron sus enérgicas palabras, pero tras 18 días de intensas protestas, choques violentos y la no intervención militar, Mubarak renunció el 11 de febrero. El vicepresidente Omar Suleiman anunció la transferencia de poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Luego, en abril, fue detenido por corrupción y asesinatos de manifestantes, juzgado a partir de agosto de ese año, siendo el primer líder árabe en una corte ordinaria. Inicialmente se declaró inocente, pero en junio del año entrante fue condenado a cadena perpetua por no impedir la muerte de manifestantes, aunque se le absolvió de ordenar la represión directamente. Sus hijos y altos cargos policiales fueron exonerados, lo que provocó protestas masivas. En 2013, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, y en mayo del año siguiente, él y sus hijos fueron condenados por malversación, recibiendo penas de 3 y 4 años de prisión, respectivamente. Pero empezando marzo de 2017, el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Egipto, lo absolvió definitivamente de toda responsabilidad en la muerte de manifestantes. Por ello, fue liberado el día 24 de marzo de ese mes. Durante este periodo, su frágil salud, siendo paciente de cáncer, ataques cardíacos y caídas que le fracturaron costillas y una pierna, fue un elemento constante. Tanto así que sucumbió el 25 de febrero de 2020 a los 91 años en un hospital militar de El Cairo. Se le rindió un funeral de Estado con honores completos en la mezquita Tantawi y fue enterrado en un cementerio de Heliópolis. Las autoridades decretaron 3 días de luto nacional. Iósif Stalin. Como dictador de la primera superpotencia comunista del mundo, la Unión Soviética ejerció férreamente el poder desde principios mediados de los años 20 y promovió una industrialización forzosa, colectivización y una represión masiva a través de la policía secreta y el sistema Gulag. El evento más atroz fue la Gran Purga, llevada a cabo desde 1936 y por los 2 años siguientes fue una campaña de terror político planificada desde el poder. Stalin y la policía secreta soviética NKVD ejecutaron entre 700.000 y 1.2 millones de personas mediante juicios amañados, confesiones bajo tortura y arrestos por cuotas.
Las víctimas incluían a antiguos líderes bolcheviques, oficiales del Ejército Rojo, intelectuales y ciudadanos comunes. Se sabe que él personalmente aprobaba listas de ejecución y no mostraba ningún tipo de remordimiento. Más bien, afirmaba lo siguiente: una muerte es una tragedia, pero 1 millón de ellas es una simple estadística. Pero pasados unos cuantos años, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, sufrió un ataque cerebral leve durante el desfile de la Victoria en Moscú y un infarto cardíaco más tarde ese año. Luego, finalizando la década y comenzando la siguiente, episodios de mareo, hipertensión no tratada y posible demencia multiinfarto empeoraron, alimentando su paranoia en medio de las acusaciones del período conocido como complot de los médicos. Sufrió un masivo accidente cerebrovascular hemorrágico el primer día de marzo de 1953 en su casa de campo de Kuntsevo, cerca de Moscú, colapsando después de una cena tardía con miembros de su círculo íntimo. Paralizado en su lado derecho y semiconsciente, recibió atención médica retrasada debido al temor de los guardias de entrar sin órdenes. Los doctores llegaron al día siguiente y él murió el 5 de marzo a las 9:50 de la noche, a los 74 años, con la autopsia confirmando hemorragia cerebral, hipertrofia cardíaca y sangrado gástrico. Un funeral de estado masivo, 4 días después, atrajo millones a la Casa de los Sindicatos de Moscú y a la Plaza Roja, con multitudes causando un apretón del funeral de Stalin. Este último evento se trató de una fatal estampida, donde un puñado de gente descontrolada causó decenas o cientos de muertes por asfixia y aplastamiento, cifras que el gobierno local se encargó de ocultar. Su cuerpo embalsamado se unió al de Lenin en el mausoleo hasta 1961, cuando la desestalinización de Nikita Khrushchev llevó a su remoción y entierro cerca en la necrópolis de la muralla del Kremlin. Estos líderes marcaron a sus países con poder absoluto, represión y culto a la personalidad, anulando instituciones y normalizando el miedo. Aunque pertenecen a contextos distintos, todos repitieron el mismo patrón. Ese modelo no desapareció con el siglo XX. Hoy, en América Latina, Venezuela vive una versión moderna de ese modelo bajo el autoritarismo de Nicolás Maduro. Si quieres entender cómo se construye y se mantiene una dictadura en tiempo real, te dejamos en pantalla el documental completo. Suscríbete, deja tu like y comparte para que este contenido llegue a más personas.